Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a esta última grabación de la clase de Álgebra Superior 1. Entonces, hoy vamos a empezar a revisar una parte que es muy importante sobre los naturales, que es la equivalencia entre tres principios que nos permiten enunciar y dar pruebas a partir de los naturales. Entonces ya hemos estado trabajando mucho con uno, que es el principio de inducción. Entonces hoy vamos a introducir otros dos y vamos a empezar a ver pues, qué relación hay entre ellos. Entonces eso es suficiente para la introducción. Vamos ahora a empezar a ver. Ok, entonces para eso pues hay que dar un montón de definiciones, ¿no? De todo lo que vamos a hablar. Entonces primero déjenme dar unas definiciones previas a enunciar los principios de los que vamos a hablar. Entonces, lo primero que vamos a definir es como la colita de un natural. Entonces, sea n en n, denotamos por n supraíndice menor al conjunto de todos los naturales menores. Acuérdense que esto es menor estricto. Entonces, menores estrictamente que n. Es decir, pues el conjunto de todos los naturales menores estrictamente que n es pues justamente, ¿no? El conjunto de todas las m's en n tales que m es menor que. Y también acuérdense qué significaba que un conjunto tuviera un mínimo, ¿no? Entonces sea b contenido en n, ya probamos que n tiene un orden total, entonces decimos que b sub 0 en b es el mínimo de b si ¿qué pasa? Si para toda n en n, si n está en b, eso implica que b sub 0 es menor o igual a n. Acuérdense que como ya probamos que el orden de los naturales es total, en realidad esto lo podemos escribir de otra manera. Entonces lo podemos escribir como para toda n en n y podemos ver la contrapuesta, ¿no? Entonces eso significa que no es cierto que b sub 0 es menor a n, implica que n no pertenece a b. Y justo como les acabo de decir, como ya probamos que el orden es total, que no seas que b sub 0 no sea menor o igual a n, significa pues, que en realidad n es menor que b sub 0. Ajá. Entonces, a veces vamos a usar esta noción de lo que significa ser el mínimo de b, y a veces vamos a usar esta noción de lo que significa ser el mínimo de b. Lo importante es que por lo que ya estudiamos en la parte de órdenes, ya sabemos que estas dos ideas son equivalentes. ¿Ok? Entonces, tenemos esta noción del conjunto de todos los menores y tenemos esta noción del mínimo de un conjunto. Estas dos van a ser importantes para las definiciones de los principios que vamos a ver en la página que sigue. Entonces, ya tenemos primero lo que hemos estado trabajando, que es el primer principio de inducción. Esto lo hemos estado trabajando como el quinto axioma de Peano, ¿no? Como el axioma 5 de Peano. Y ya saben perfectamente qué dice, ¿no? Dice que
si A está contenido en los naturales y cumple dos condiciones. Uno, que el 0 pertenece a A, y dos, que para toda n en n, si n pertenece a A, entonces el sucesor de n pertenece a A. Entonces, si A está contenido en n, cumple la condición 1 y la condición 2. Entonces, eso implica que A es igual a n. Es el principio que hemos estado usando muchísimo para probar todas las propiedades naturales. Ahora vamos a enunciar el segundo principio de inducción. También a veces se conoce como principio de inducción fuerte. Así también seguramente lo van a encontrar en la literatura. ¿Y qué es lo que dice? Dice que si S está contenido en N y satisface, esta vez solo es una propiedad, y es que para toda N en N se tiene que, si el conjunto de todos los menores que N está contenido en S, entonces N está contenido en S. Eso implica que S es igual a N. Ajá. Entonces, pues ya se podrán empezar a imaginar cómo a partir del principio de inducción se va a poder probar el segundo principio de inducción, ¿no? Se ve de una manera más o menos clara cómo es que esto va a pasar. Si no, pues lo vamos a ver en unos segundos, ¿no? Y por último, tenemos uno que se conoce como el principio de buen orden. Y dice lo siguiente, ese sí solo tiene un nombre. Dice, si B está contenido en N, es tal que B es distinto del vacío, entonces existe P sub 0 en B tal que B sub 0 es el mínimo de B. ¿Sí? Todo conjunto no vacío tiene un elemento mínimo. Eso es lo que dice el principio de buen orden. Y fíjense que acá de hecho pudimos haber metido un poquito de notación. Lo remití y entonces denotamos B sub 0 igual al mínimo de B. ¿Se acuerdan que así lo habíamos hecho cuando vimos órdenes? Entonces aquí lo que estamos diciendo es decir, existe B sub 0 igual al mínimo de B, ¿no? Entonces B sub 0 tiene que pertenecer a B, ¿no? Y como B está contenido en N, esto es un natural. Ok, entonces podemos ponerles podemos abreviar un poquito estos principios, ¿no? Entonces este vamos a llamarle primer principio de inducción, este vamos a llamarle segundo principio de inducción, y este vamos a llamarle principio del buen orden. Ok, entonces así abreviados, lo que sigue ahora es probar primero que el principio de inducción implica el segundo principio de inducción. Luego, que el principio de inducción implica el principio de buen orden. Y que de hecho, el principio de buen orden implica el segundo principio de inducción. Entonces, usualmente en los cursos de álgebra superior, además se prueba esto. Y entonces en realidad, como todos estos son equivalentes, en realidad también se termina probando esto. Ahora, las flechas que están en azul en realidad no son estrictamente ciertas. Y eso ya se los platiqué un poco la clase pasada. Aquí nos va a faltar una propiedad.
Que de hecho es una propiedad que ya demostramos para los naturales, que ustedes dirán como un poquito, pues ¿por qué me estás diciendo que vamos a necesitar esa propiedad? Bueno, les digo cuál es la propiedad para discutirlo un poquito. De todas formas lo vamos a ver con calma el martes. Entonces la propiedad es, si la encuentro aquí en mis notas, es el teorema .13 de las notas. Y dice lo siguiente. Para toda n en n, entonces n es igual al 0, o existe m en n tal que el sucesor de m es igual a n. Entonces, este teorema lo probamos usando el principio de inducción. Entonces tenemos que el principio de inducción implica este teorema. Sin embargo, y eso no lo vamos a ver aquí, pero se puede probar, que el segundo principio de inducción no implica este teorema. Ajá. Entonces, como el segundo principio de inducción no implica este teorema, y se necesita este teorema para demostrar que el primer principio de inducción implica el segundo principio de inducción, perdón, al revés, que el segundo principio de inducción implica el primero, entonces se necesita además pedir que los naturales cumplan esta propiedad. De hecho, lo que va a pasar es justo que segundo principio de inducción más teorema 4.13, eso sí implica primer principio de inducción. Y entonces, como el segundo principio de inducción no implica este teorema, sí hay que pedir las dos cosas. Y entonces, a pesar de que la flecha de regreso sí sea cierta, la flecha de ida, como en este teorema, no son estrictamente equivalentes estos dos principios. Si quieren estudiar un poquito más, eso se estudia como con más cuidado y más detenimiento en los cursos de teoría de conjuntos. Pueden llevar simplemente un curso de conjuntos y lógica y ahí les platican un poco más de este esquema. Pero bueno, lo importante ahorita va a ser las flechas en verde, las vamos a probar, y las flechas en azul se valen siempre y cuando los naturales cumplan este teorema. Sí, lo vamos a discutir con más calma, pero quería que como que tuvieran el esquema de qué es lo que vamos a trabajar esta semana. Ok, entonces pues empecemos a trabajar, ¿no? Entonces, antes de empezar a probar todo lo que tenemos que probar, que son pues demostrar ese esquema, primero hay que demostrar un lema que dice así. Es el lema 4.34. Simplemente si se cumple lo siguiente. Uno, el conjunto de todos los que son menores que el 0 es el vacío. Esto ya me habían preguntado sobre esto. Esto va a ser importante para probar algunas de las implicaciones con las que vamos a trabajar. 2, para toda n en n, el conjunto de todos los menores que el sucesor de alguien es igual a los menores de ese alguien unión ese alguien. Eso tiene todo que ver con la construcción de forma lineal. 3, para toda n y m en los naturales, se tiene que n es menor o igual a m, si y solo si la colita de n está contenida en la colita de m. Eso tiene que ver con un ejemplo que vimos en la parte de órdenes, si se acordarán, que era un poco para prepararnos para esta parte. Y 4, para toda n y m en los naturales, n es estrictamente menor que m, si y solo si la colita de m está contenida propiamente en la colita de m. Acuérdense que esto significa contención propia, o sea, este conjunto está contenido en este y no son iguales.
¿Ok? Entonces aquí viene la parte donde veríamos la prueba. Pero la prueba se les va a ustedes como ejercicio. Pero por favor inténtenla y el martes checamos a ver si les sale. No sé, tiene cara de que ya sabemos cómo sale, ¿no? Cuál es el método de prueba que siempre usamos. Y pues nada más hay que hacer un poquito las cuentas. Pero tiene cara de que sí va a salir. Ok, si hagamos de cuenta que ya probamos este lema. Y ya podemos empezar a probar los teoremas que nos interesan. Entonces, teorema 1. El principio de inducción, de hecho lo que debería decir es el primer principio de inducción, el primer principio de inducción implica el segundo principio de inducción. Entonces, aquí hay que hacer un poquito de filosofía, y es decir, ¿qué significa que el primer principio de inducción implique el segundo? Ahorita. Fíjense que esto, aquí sí hay que aclararlo, es que es en n, o sea, en los naturales. Entonces, puedo decir, bueno, ¿se acuerdan cuál fue la definición que vimos de los naturales? La definición de los naturales que vimos fue pues, que cumplían los 5 axiomas de Peano. Entonces, ¿aquí qué me estás diciendo? Porque el primer principio de inducción implica el segundo principio de inducción en los naturales. Bueno, lo que estoy diciendo es que suponte que los naturales solo se valían los primeros 4 principios. En ese caso, si tienes el quinto, que es el primer principio de inducción, ese implica el segundo. Entonces, ahorita en lo que va a seguir, para probar este esquema, para nosotros los naturales van a tener el axioma 1 de Peano, el axioma 2, el axioma 3 y el axioma 4. Y vamos a dejar por un momento el quinto como el veremos. Ahorita para este teorema pues sí, justo vamos a tener que suponer que el quinto implica el segundo principio de inducción, pero pues luego veremos, luego no lo supondremos, ¿no? Por ejemplo, para probar estas equivalencias no vamos a poner el quinto axioma de inducción ahí. Ok, bueno. Entonces, vamos a hacer esta prueba. ¿Cómo se prueba que el segundo principio de inducción es válido? Pues hay que suponer las hipótesis del segundo principio de inducción y probar su conclusión. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis? Pues si se acuerdan, es sea S un subconjunto de los naturales, tal que para toda n en n, si el conjunto de los menores que un natural está contenido en S, entonces el natural pertenece a S. Y lo que hay que demostrar es que S es igual a los naturales. ¿No? Eso es lo que afirma el segundo principio de inducción. Tienes un conjunto S contenido aquí, se cumple esta propiedad, entonces se cumple esta igualdad. Bueno, vamos a probar que esta implicación se cumple suponiendo el primer principio de inducción. Bueno, entonces para eso, como vamos a usar el primer principio de inducción, necesitamos un conjunto inductivo. Bueno, entonces definamos S' igual a el conjunto de los naturales que pertenecen a S, tales que su colita está contenida en S. Ok, entonces ya definimos este conjunto. Entonces hagamos varias observaciones. Observación 1. S' está contenido en S. Pues si no, son todos los elementos de S que cumplen una propiedad. Entonces S' está contenido en S. Luego, por lo tanto, observación 2.
Si n está contenido en S', eso implica que n es igual a S. ¿Por qué? Pues porque si los naturales están contenidos en S', por la observación anterior, los naturales están contenidos en S. Y como S está contenido en los naturales, entonces ya, los naturales son iguales a S. Entonces en realidad lo que vamos a probar es que los naturales están contenidos en S'. Si demostramos esto, por esta observación, ya terminamos. ¿Ok? Y eso lo vamos a hacer por inducción. Entonces, pues, nada más vamos a decir lo que es inducción sobre n. ¿Cuál n? Esta n. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la inducción. Paso base, es decir, n igual a 0, o lo que es lo mismo, que el 0 pertenece a S'. Bueno, pero ¿quién es S'? Son todos los naturales en S, tales que su colita está contenida en S. ¿Y quién es la colita del 0? Pues por el lema anterior, eso es el vacío. Entonces, ¿qué tenemos? Que el vacío es igual a la colita del 0. Lo que implica que el vacío está contenido en S. El vacío siempre está contenido en cualquier conjunto. Lo que implica que el 0 está en S'. Porque S' son todos los naturales, ya que su colita está contenida en S. Y entonces por esto, pues la colita del 0, que es el vacío, está contenido en S. Entonces el 0 pertenece a S'. Ok. El paso base salió por el dentro. Luego hay que enunciar la hipótesis de inducción. ¿Cuál es la hipótesis de inducción? La hipótesis de inducción es que n pertenece a S'. Pero, pues, ¿qué significa que n pertenezca a S'? Pues lo primero es que n pertenece a S. Y además que cumple la propiedad que define S'. Es decir, que la colita de n está contenida en S. Ok, entonces esto es lo que significa que n pertenece a S'. Ok, entonces ahora vamos al paso inductivo. ¿Qué es lo que hay que probar en el paso inductivo? Por demostrar que el sucesor de n pertenece a S'. ¿Ok? ¿Y eso, pues, qué significa? Que el sucesor de n pertenece a S y que la colita del sucesor de n está contenida en S. ¿Ok? Bueno. Okay, entonces primero vamos a demostrar esto. Entonces, por hipótesis de inducción, ¿qué tenemos? Que n pertenece a S y que la colita de n está contenida en S. Pero por el lema, ¿qué sabemos? ¿Quién es la colita del sucesor de n? Ah, pues ese es la colita de n unión el unitario de n. ¿No? Ese es el inciso 2 del lema. Ya tenemos también esta parte. Bueno, pero
pues esto de aquí implica obviamente que el unitario de n está contenido en S. Y entonces, como n pertenece a S implica que el unitario de n está contenido en S, eso implica que si este está contenido en S y este está contenido en S, entonces su unión está contenido en S. Y pues si la unión es justo esto, pues eso lo que implica es que la colita del sucesor de n está contenido en S. Ah, muy bien. Pero ¿cuál era la propiedad que definía a S? Pues era que si la colita de alguien está contenido en S, entonces ese alguien pertenece a S. Entonces, por la propiedad que cumple S, fíjense que esa es la primera vez que la usamos, tenemos que, como la colita está contenida en S, entonces el elemento pertenece a S. Bueno, pero entonces ya acabamos. Porque ¿qué tenemos? Que el sucesor, la colita del sucesor de n está contenida en S. Y que el sucesor de n pertenece a S. Entonces, por lo tanto, el sucesor de n pertenece a S'. Y entonces, ya hicimos todo, ya hicimos toda la prueba por inducción, por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que los naturales están contenidos en S', y eso ya vimos por las observaciones previas, que lo que implica es que S son los naturales. Y con eso terminamos la prueba. ¿Qué probamos? Que si un conjunto está contenido en N y cumple esta propiedad, entonces son todos los naturales, siempre y cuando se valga el primer principio de inducción. ¿Sí? Si nuestros naturales cumplen además el quinto axioma, esto se vale. Ok. Entonces el primer teorema que vamos a probar hoy. El segundo teorema es pues, la otra parte del esquema de aquí, ¿no? Ya, este ya nos quedó. Esta flecha ya está demostrada. Ahora vamos a demostrar estas dos flechas, estas equivalencias. Teorema, el segundo principio de inducción, y el principio de buen orden son equivalentes. Ok, pues vamos a demostrar dos implicaciones, ¿no? Primero vamos a demostrar que el segundo principio de inducción implica el principio de buen orden. Acuérdense que para esto nada más le estamos pidiendo a nuestros naturales que cumplan esas cuatro opciones, ¿no? Y estamos suponiendo que ahorita no tenemos este quinto de aquí. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Supongamos que el segundo principio de inducción es válido en nuestros naturales, ¿no? En estos naturales como un poco raros que solo cumplen los primeros cuatro opciones. Entonces, por demostrar el principio de buen orden, es decir, que hay que demostrar que todo conjunto no vacío tiene un elemento mínimo. Bueno, vamos a hacer eso. Entonces sea B contenido en nuestros naturales tal que B es no vacío. ¿Ok?
Entonces, ¿qué es lo que hay que demostrar? Por demostrar que existe b sub 0 igual al mínimo de b. ¿Ok? Entonces, para hacer eso, consideremos al conjunto S igual al conjunto de los naturales sin b. Que también, si se acuerdan de lo que llamamos conjuntos, esto es b complemento, si nuestro universo son los naturales. Ok, entonces, como b es no vacío, entonces S no puede ser todos los naturales, ¿sí? Si hay al menos alguien aquí. Entonces, cuando a n le quitamos este conjunto, al menos le quitamos ese alguien que está ahí. ¿Ok? Y luego, aquí necesitamos hacer un poquito de lógica. Entonces, vamos a tomarnos nuestro segundo principio de inducción, que está aquí. Entonces, ese lo podemos reescribir de manera puramente lógica, ¿no? ¿Sí? Podemos poner aquí una i. Podemos tomar todo esto que está aquí. Y este es simplemente el segundo principio de inducción. Pero entonces tiene una contrapuesta. Vamos a escribir la contrapuesta. ¿Eso qué significa? Que si niego esta igualdad, entonces eso implica la negación de esto que está aquí. Entonces aquí me queda un no. Aquí me queda S no está contenido en n. Y aquí me queda la negación de este universal, que ya sabemos por nuestras clases de lógica que es un existencial. Y nos queda la negación de esta implicación, que es la afirmación de esto y la negación de esto. ¿Ok? Entonces, este también es el primer principio de inducción, nada más aplicándole un poquito de lógica, ¿no? Entonces, la contrapuesta de el primer principio de inducción. Bueno, entonces, como ya sabemos desde que empezamos que B está contenido en N, y aquí, perdón, ya sabemos que S es distinto de N, y obviamente a partir de aquí queda claro que S está contenido en los naturales, porque S es los naturales menos un conjunto de naturales. Entonces le podemos aplicar a S el segundo principio de inducción, pero en esta formulación que es una contrapuesta. Entonces, como S es distinto de los naturales, tenemos la hipótesis, por modus ponens tenemos esta disyunción, pero ya sabemos que S está contenido en N. Entonces, esta parte de la disyunción es falsa, entonces esta tiene que ser cierta. Entonces, por todo lo que les acabo de explicar, eso implica que existe un natural tal que bueno, obviamente es un natural, se tiene que la colita de ese natural está contenido en S y ese natural no pertenece a S. ¿Ok? Bueno, pero en realidad entonces ya acabamos. Porque como N no pertenece a S y B y S es el complemento de B y N es un natural, eso implica que N pertenece a B, ¿no? Simplemente acá podemos hacer un dibujito de los naturales, ¿no?
Estos son mis naturales. Básicamente lo que hice fue pártelos a la mitad. De este lado es B y todo lo que no es B es S. Entonces si digo que N no pertenece a S y N sigue estando en los naturales, entonces N tiene que pertenecer a B, ¿no? Entonces N está por acá. Es simplemente lo que dije aquí. Ajá. Pero además, ¿qué tenemos? Fíjense que este N, toda su colita está contenida en S. Ajá. ¿Eso qué significa? Eso significa que para toda M en N, si M pertenece a la colita de N, entonces M pertenece a S. Pero esto lo podemos reinterpretar, porque ¿qué significa que M pertenezca a la colita de N? Pues que M es menor a N. ¿Y qué significa que M pertenezca a S? Pues eso implica que M no pertenece a B. Justo por el dibujito de aquí, ¿no? Pero ahora podemos regresarnos a nuestra definición de mínimo. ¿Qué significa ser mínimo? Pues que para todos los naturales, si N es menor que tú, entonces N no pertenece a B. Eso es lo que acabamos de decir. Para todos los naturales, si M es menor que tú, entonces M no pertenece a B. Por lo tanto, N es igual al mínimo de B. Parece magia, pero no fue magia. Parece que simplemente fue como reinterpretar qué es lo que dice el principio de inducción. Y en realidad eso fue lo que hicimos, ¿no? Lo vimos como su contrapuesta. Dijimos, pues entonces existe esta N, y esta N tiene que ser el mínimo de su complemento. Pues fíjense que si hacemos otro dibujito de los naturales, esto es un poquito más claro. Porque los naturales en realidad ya vimos que no son un cuadrado, ¿no? Sino son... En realidad son un conjunto de puntos que se siguen indefinidamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Pues ¿qué fue lo que hicimos? Nos tomamos un conjunto B por aquí. Y dijimos, fíjate en su complemento. Entonces su complemento resultó ser lo que anda por acá, que es S, y también lo que anda por acá, ¿no? Que también es S. Entonces dijimos, bueno, ya sabemos que S no son todos los naturales, porque este B es no vacío. Este B tiene alguien. Entonces, como es no vacío, no puede cumplir el principio de inducción, el segundo principio de inducción. Entonces, como no cumple el principio de inducción, tiene que haber alguien tal que toda su colita está en S, pero él no está en S. Ese fue el que llamamos, que en este caso es N. Y entonces este N fue el más chico de B. ¿Por qué tiene que ser el más chico? Pues porque si te fijas en alguien más grande que N, ya este N está en B. Entonces ya no es cierto que si te fijas en alguien más grande que N, toda su colita esté en S. Porque N ya está en B. Entonces N tiene que ser el mínimo de B. Creo que con este dibujito queda un poco más claro cómo fue la prueba. Simplemente pues lo que hicimos fue reinterpretar el segundo principio de inducción. ¿Ok? Bueno, y ahora vamos a ver la otra parte del resultado, que es, pues ya probamos que el segundo principio de inducción implica el principio de buen orden, ahora vamos de regreso. Ahora queremos ver que el principio de buen orden implica el segundo principio de inducción. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que, supongamos, el principio de buen orden.
Entonces, ¿qué hay que demostrar? Por demostrar el segundo principio de inducción. Entonces aquí es donde es un poco más importante lo que ya les había platicado, de que en este momento nuestros naturales no tienen este quinto axioma. Porque si supusiéramos que nuestros naturales cumplen este quinto axioma, pues como ya probamos esta implicación, pues van a decir, pues ya tenemos el segundo principio de inducción y pues ya no hay nada que probar. Por eso no estamos haciendo eso. Por eso lo que estamos haciendo ahorita es decir, se valen estos cuatro axiomas y se vale aquí el principio de buen orden. Lo que queremos probar es que todo eso implica el segundo principio de inducción. Entonces ahorita no vamos a usar aquí al primer principio de inducción. Vamos a suponer que ahorita nuestros naturales no cumplen ese principio. Para que la prueba tenga sentido. Porque si no, ustedes me dirían, pues ya no, como que esa prueba ya la hicimos. Perfecto. Ok. Entonces, ¿qué me dice el segundo principio de inducción? Ya sabemos, ¿no? Que sea S contenido en N, tal que para toda N en N se cumple que si la colita del natural está contenida en S, entonces el natural pertenece a S. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hay que probar? Hay que probar que esta S es igual a todos los naturales. Bueno, entonces la prueba es por contradicción. ¿Sí? Creo que esto es un poquito más ilustrativo. Entonces, como es por contradicción, supongamos que S no es todos los naturales. Bueno, entonces sea B igual a los naturales menos S, que es, como ya vimos, el complemento de S, perdón. Bueno, entonces, como S no es todos los naturales, B es no vacío. Entonces, por el principio de buen orden, existe B sub 0 igual al mínimo de B. Acuérdense que eso significa que B pertenece a N y B sub 0 también pertenece a B. Entonces, ¿qué es lo que va a cumplir este B sub 0? Pues fíjense, si N es menor que B sub 0, entonces como B sub 0 es el mínimo, esto ya sabemos que implica que N no pertenece a B. Pero como B es el complemento de S, pues eso es lo que implica, perdón, N no pertenece a B. Si N es menor que el mínimo, pues N no puede pertenecer a B. Y como B es el complemento de S, eso lo que significa es que N pertenece a S. Esto que acabamos de decir implica que la colita de B sub 0 está contenido en S. ¿No es así? Todos los que son menores que B sub 0 pertenecen a S. Pero, ¿qué es lo que cumple S? Que si la colita de alguien está contenido en S, entonces N pertenece a S. Esto implica, por la propiedad que define a S, que B sub 0 pertenece a S. Y entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos una contradicción, porque B sub 0 pertenece a B, y B sub 0 también pertenece a S, y B es el complemento de S. Llegamos a una contradicción. ¿De dónde salió la contradicción? De suponer que S no da los naturales. Por lo tanto, S tiene que ser igual a todos los naturales. Y ya. Entonces, por lo tanto, se cumple
el segundo principio de inducción. ¿Sí? Fíjense que esto fue muy parecido a lo que les dije que pasaba acá, ¿no? En este caso, pues nos tomamos a este como B sub 0, ¿no? Supusimos que S no era todo, nos definimos a B, nos tomamos el mínimo de B y dijimos, pues ¿qué va a pasar con B sub 0, el mínimo de B? Pues que toda su colita va a pertenecer a S. ¿Por qué? Pues porque es el mínimo de B, entonces su colita tiene que pertenecer a S, tiene que estar contenida en S, pero este no puede pertenecer a S, porque pues, pertenece a B. Entonces eso niega la hipótesis que cumplía S, y de hecho pone una contradicción. Es como que la prueba fue más o menos la misma, lo cual, al menos a mí, sí me convence un poco de que entonces estos dos principios son equivalentes. Fíjense que cuando queríamos probar el segundo principio, hablábamos de un S. Y cuando queríamos probar el principio de buen orden, hablábamos de un B. Y siempre decíamos que el complemento de uno es el otro, como está ejemplificado aquí y como está ejemplificado acá. Que si uno lo piensa con un poquito más de calma, y se los voy a dejar un poco de tarea que lo piensen, si uno se concentra en esta S, lo que uno obtiene es el segundo principio de inducción. Y si uno se concentra en esta B, lo que uno obtiene es el principio de buen orden. Entonces, como que de alguna manera son como principios donde uno se enfoca en unos conjuntos y el otro se enfoca como en los complementos de esos conjuntos. Entonces, lo que dice es, si los complementos cumplen uno de esos principios, pues los conjuntos originales cumplen el otro y viceversa. Por eso son equivalentes, como que son el mismo principio nada más aplicado a los conjuntos del complemento. Ok, entonces vamos a dejar hasta aquí esto que estamos haciendo. Y el martes les voy a pedir que piensen un poquito más en esto que les acabo de decir al final. Que me pregunten si tienen dudas sobre las pruebas. Fíjense que son pruebas como muy técnicas, ¿no? O sea, usamos un montón de equivalencias lógicas y tal vez uno se puede perder un poco en eso. Y chequen este lema. Vamos a ver la prueba de este lema. Ok, entonces eso es todo por hoy. Regreso un segundito a mí. Si se perdieron en esta parte, no se preocupen, ¿no? Esta es como la parte más abstracta del curso. Esto de probar equivalencias sobre principios lógicos no es tan fácil de entender. Hay que rumiarlo un poquito más. Entonces, si lo necesitan, no duden en hacerlo. Piensen todo lo que necesiten que pensar. Y si tienen dudas o cualquier pregunta, pues pueden preguntarnos a todo el equipo que estamos acá y con todo gusto les respondemos. Nos vemos el martes.